a compartir mi pantalla. Creo que ya está compartida. Ya. Se ve, ¿verdad? Se sigue viendo. Los que estén aquí. Confírmenme. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Gracias. Gracias. Entonces, ya, seguimos. Bien, la última parte del tiempo ya tengo, ahora sí, se me va a acabar. Bueno, entonces vamos a avanzar sobre Roma. Decía que la leyenda de Rómulo y Remo, así como la del Perú de los incas, tiene un trasfondo. En este caso se cree que la loba fue una prostituta que se encontró a estos niños abandonados y los cría y los amamantaba, pues, ¿no? Entonces eso más o menos es una de del trasfondo histórico, pero no vamos a hacerle mucho caso a eso. Lo único que me interesa es que entiendas de que todas las culturas crean sus orígenes con leyendas. El primer rey de Roma fue Rómulo, después de que mató a su hermano Remo, y el último rey de Roma fue Lucio Tarquino el Soberbio. ¿Por qué me interesó mostrar al último rey de Roma? Justamente porque después de este último rey se acabará la monarquía y se implantará la república. ¿Por qué se dio paso de la monarquía a la república? Lo que pasa es que el abuso dentro de la monarquía generó la indignación de un grupo de romanos que pidieron que se implante un nuevo modelo más democrático, y ese modelo sería, claro, la república. Lucio Tarquino el Soberbio tenía un sobrino llamado Lucio Tarquino Palatino. Él ultrajó, el sobrino de este rey, ultrajó a Lucrecia. Lucrecia era una de las mujeres romanas más queridas, intachables, digamos que era una de esas mujeres respetadas, porque era una mujer de su casa, era muy atractiva, y este sobrino del rey la ultraja. Ella, indignada, se suicida. Entonces el pueblo indignado pidió que la monarquía que llegue a su fin y se implante un nuevo modelo. Y es ahí por eso que se pone fin a este sistema y llega a la república. En el tema de la república sí vamos a profundizar muchas cosas que pueden ser un poco complejas, pero vamos a intentar hacerlo simple. Así como te dije que en la monarquía existía el rey, en la república lo que vamos a encontrar es el cónsul. Pero acá tenemos que entender que los que van a gobernar en la República Romana principalmente son tres poderes. Por un lado, el cónsul, es que es difícil para mí hacerle una comparación en la actualidad, pero vamos a intentarlo. Cónsul vamos a imaginarlo como el presidente de la República. Claro, no es igual que el presidente de la República actual, pero es lo más parecido. El otro poder de la República Romana sería el Senado. Lo más parecido al Senado romano sería el actual Congreso. Y finalmente, el tercer poder que encabezaba la organización política de la República Romana eran los comicios. Los comicios. Lo más cercano a un comicio es como decir, ¿qué te diré? Porque no existe algo muy parecido a un comicio en la actualidad. Vamos a intentarlo. Es como decir el defensor del pueblo. El defensor del pueblo que se agrupa al barrio, a tu distrito y se organizan para pedir algo al Congreso, una ley en defensa del pueblo. Vamos a imaginarlo así. Ya, entonces, aquí incluso también están, ¿no? En la diapositiva perdón, el Senado está aquí, los magistrados, el más importante magistrado es el cónsul. Esto puede parecer un poco complejo y si lo parece, yo lo comprendo. Para mí también fue difícil, fue la primera vez que a la edad de ustedes lo quise estudiar. Vamos a, por ejemplo, hacerlo aquí, creo que puede ser acá más sencillo. El cónsul es el poder ejecutivo, es el que gobierna la república. Pero eso no significa que él hace lo que quiere, porque si el cónsul quiere tomar una decisión, el Senado es el que tiene que decirles si está a favor o en contra. Es como, por ejemplo, claro, es lo más parecido al Congreso, por eso te digo, cuando el presidente se le ocurre hacer algo, el Congreso tiene que aprobar la medida del presidente, ¿no? Entonces, eso es lo lógico. El Senado, entonces, digamos que lo tiene ahí vigilándolo al cónsul y más que vigilándolo, asesorándolo en sus decisiones, ¿sí? El Senado. Luego tenemos a los comicios, como te había mencionado, que son asambleas de opinión, y después de los comicios ya viene esto que quiero presentarte, las magistraturas. Las magistraturas. Vamos a trabajar con estas que están aquí. Las magistraturas son poderes menores, pero que tienen mucha importancia en el gobierno.
Por ejemplo, y esto para mí puede ser un poco fácil porque su mismo nombre te ayuda en algo. Un cuestor, por ejemplo, cuando tú has dicho, ¿cuánto cuesta la kilo de mandarina, señor? El cuestor tiene que ver algo con el dinero. Justamente es el que recauda los impuestos y el que administra la recaudación de impuestos. Ahí lo vemos la imagen con su ollita de monedas. El edil es lo que ahorita sería el alcalde de tu distrito. Entonces tiene una administración municipal. Son magistrados. El pretor tiene más poder. El pretor es como decir un juez, el que hace justicia en tu jurisdicción. A ver, ¿quién fue el pretor más famoso de Roma? Fue el que juzgó a Jesús. ¿Quién fue? La película de Semana Santa lo vemos. Poncio Pilatos, ¿verdad? El pretor Poncio Pilatos. Ese es el más famoso pretor de la historia de Roma. Correcto. Mientras que los censores son los que cuentan a la población. Los censores son los que, ya saben ustedes lo que es un censo, ¿no? Han tocado la puerta de tu casa, te han preguntado cuántos son, si tienes tele, si tu casa tiene techo, tiene piso, en fin. Los censores también hacen esa administración para saber cuánta es la población y cuántos van a pagar impuestos. Todos ellos son magistrados. Y no te olvides, sin embargo, que a la cabeza está el cónsul con el Senado, que es como decir el presidente y el Congreso. Sí, lo entiendo que eso puede ser un poco complicado, pero ahora viene algo más sencillo que la política, la sociedad. En la sociedad tenemos a los grupos poderosos o ricos, los que tienen más tierra, los patricios, la aristocracia. Luego viene la mayoría del pueblo, ¿no? La chusma, la gente del pueblo, como dicen, así los insultan, los plebeyos, ¿no? Que son los campesinos. Pero acá hay algo curioso. Los clientes vienen a ser aquellos plebeyos que se hacen amigos de un patricio y que terminan siendo protegidos por un patricio. ¿Y esto por qué ocurre? Suele pasar, pues, ¿no? A ver, en el Perú, que somos de una cultura bastante acriollada, suele pasar que, no sé, el limpiador de carros en una playa de estacionamiento, el que hace estacionar a los autos en la playa, le limpia su carro no sé, al ministro, al congresista o al empresario, y lo trata así como si fuera un rey. Entonces, el ministro o el empresario le da su sol y al final supongamos que le pide un favor. Y como se ha ganado la confianza, termina pues ayudándole en cualquier momento, ¿no? Entonces, ese es un cliente, un plebeyo que astutamente se hace amigo de un patricio para buscar protección cuando lo necesite o defendérsele de algún problema. Los esclavos ya sabemos quiénes son, ¿no? Hombres capturados en guerra, prisioneros de guerra, y que cuando obtenían su libertad se volvían los libertos, ¿no? Me pregunta qué es un escríbelo bien porque no he escuchado esa palabra. Tretarca. Tretarca. No sé si lo has escuchado mal o yo nunca he escuchado. Tetrarquía podría ser. Tetrarquía. ¿No? O triunvirato, pero tretarca, no sé si lo has escrito bien. Escríbelo bien, por favor. Ya, entonces, muchachos, los patricios es el grupo más poderoso y privilegiado, y los plebeyos es el grupo mayoritario y que están abajo, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre aquí? Lo que va a pasar con estos grupos sociales es que ya sabemos que los que tienen más poder son los de arriba, los patricios, pero ¿quiénes van a la guerra? ¿Patricios o plebeyos? Bueno, los plebeyos, pues no, porque ellos son la mayoría, ellos son los que tienen que obedecer nomás. Y cuando los plebeyos van a la guerra por Roma, entonces los patricios, ¿qué hacen? Nada, los patricios se quedaban cuidando a la esposa del plebeyo, el plebeyo regresaba y encontraba al patricio junto a su esposa con muchos hijos. Entonces los plebeyos se sintieron indignados, ¿no? O sea que nosotros nos matamos por Roma y estos patricios ni van a la guerra y miren cómo hacen. Exigimos igualdad. Una de las cosas más extraordinarias que los plebeyos van a exigir será tener igualdad de derechos con los patricios. Wow, tú dirás, pero eso es imposible, profesor. ¿Cómo se va a lograr dicha igualdad? Bueno, los patricios no se lo van a dar. No se lo van a dar. Los plebeyos en venganza se fueron de Roma, se fueron, abandonaron, ¿no? Es como que todos los pobres abandonen el Perú y se vayan a vivir, no sé, a Bolivia y los empresarios se quedan sin empleados, pues, ¿no? Entonces, los patricios, al tener miedo, dijeron, plebeyos, regresen, vamos a darles la igualdad que tanto quieren. Ay, no hay otra opción. Y esa igualdad se consiguió a través de la primera muestra de derecho escrito. Y lamentablemente no pude conseguir una diapositiva sobre eso, pero yo quiero escribírtelo aquí, tú lo puedes apuntar. Se llamó la Ley de las 12 Tablas, que fue la primera muestra de derecho escrito que se va a dar en Roma,
donde se establece la igualdad entre patricios y plebeyos. ¿Ok? Dentro de esta ley hay muchas otras leyes. Una de las más importantes, por ejemplo, será la ley Canuleia. A ver, al menos aprendamos esa, ¿no? La ley Canuleia. ¿De qué trata? Si un patricio y un plebeyo se enamoran, ¿podían casarse? No podían casarse. ¿Por qué? Porque son de diferentes clases sociales. Pero gracias a la ley Canuleia, que era parte de estas leyes escritas, ya podían casarse. Entonces, de esa manera se estaba logrando igualdad entre patricios y plebeyos. Habían otras leyes también, como la ley Licinia. La ley Licinia también es muy interesante porque esa ley dice de que un plebeyo puede llegar a ser cónsul. Un plebeyo, claro. Es como decir que un panadero puede candidatear para congresista. Algunos de ustedes dirán, no tiene nada de malo, ¿verdad? Sí, pero en esa época. Pero gracias a la ley Licinia, los plebeyos podían acceder al consulado. ¿Ya? Muy bien. Ah, ya, lo escribiste bien. La tetrarquía. La tetrarquía lo vamos a hablar en el Imperio Romano, cuando gobernaron 4 emperadores al mismo tiempo. Ya, eso lo veremos en un momento. Ya, entonces, estas dos leyes principalmente, que son muy interesantes. En el simulacro, ah, ya, sí, sí, me acuerdo. Le voy a buscar la pregunta, sí me acuerdo, pero no me acuerdo exactamente cuál. No la tengo a la mano para leerla, pero tetrarquía viene a ser los 4 emperadores que gobernaban al mismo tiempo. En el simulacro, ok, ok. No sé si compré el simulacro de la última, pero gracias por hacerme acordar. Voy a buscar ese simulacro pronto. Ya, chicos. A ver, hasta aquí. ¿Se logró la igualdad entre patricios y plebeyos? Sí, se logró la igualdad. Finalmente se dio la igualdad. Y la ley de las 12 tablas, repito, es la primera muestra de ese derecho escrito. Y aquí están algunas de estas leyes importantes, ¿no? La ley Oguinia también existió. La ley Oguinia consistía en que los plebeyos pueden acceder a ser sacerdotes. Sacerdotes, ¿ok? Bien, la pregunta es, si ahora ya están contentos todos porque ya son iguales, entonces pueden volver a la guerra. Claro, los plebeyos felices, vamos a la guerra, ahora sí estamos contentos, ¿no? Y una de las guerras más interesantes que van a hacer los romanos son las guerras púnicas. La semana pasada, cuando hablamos de Grecia, les mencioné que la de los griegos se llamaban, ¿cómo se llamaban? Las guerras médicas, ¿no? Pero estas son las guerras púnicas. ¿Entre quiénes serán las guerras púnicas? Bueno, por un lado ya sabemos que estarán los romanos, pero por otro lado estará Cartago. Profesor, ahí dice fenicios. Lo que pasa es que Cartago era una colonia de los fenicios. Ah, los fenicios estaban ubicados en lo que hoy es Líbano, o sea, más o menos por aquí, más acá, ¿no? Para allá. Pero Cartago, ¿qué es esto? Es una colonia de los fenicios que se estableció en África. Una pregunta que hoy yo me acuerdo que vino fue, ¿qué país hoy sería Cartago? Es una pregunta bien datera, pero interesante. Sería Túnez. Túnez. ¿Ya? Entonces, ¿por qué Cartago se enfrentaría a Roma? ¿Cuál sería la explicación? Y todo viene por lo económico, por el mar Mediterráneo, por el control comercial del mar Mediterráneo se produjo este enfrentamiento, ¿ok? Las guerras púnicas, que fueron 3, no te voy a contar cuáles fueron las 3 guerras púnicas porque me voy a demorar mucho y no vamos a poder terminar la clase bien, pero te voy a decir que la primera la ganó Roma, la segunda la ganó Roma, la tercera la ganó Roma. Ya, facilísimo, te he resumido todo, ¿ya? Tu tarea es investigar, si quieres detalles sobre quién fue Aníbal, la pesadilla de Roma, fue el cartaginés Aníbal, y luego los romanos con Escipión el africano, Escipión Emiliano, van a destacarse. Bueno, pero esos son datitos que no creo que te pregunten, por eso te lo dejo como tarea aparte. Lo que sí quisiera preguntarte es, ¿qué consecuencia trajo las guerras púnicas? Es decir, las victorias de Roma. La principal consecuencia que trajo que Roma haya ganado a Cartago es que Roma no solo va a expandirse sobre Cartago, sino que Roma va a crecer como nunca antes había crecido. En la República, claro, obviamente, porque durante el Imperio creció mucho más todavía. Entonces, Roma se va a expandir. De lo que era Italia, va a octuplicar su tamaño. O sea, no va a duplicar, va a octuplicar su tamaño. Profe, chévere con Roma, pues se lo merecen. Bueno, pero acá hay un problema. Esas tierras nuevas que están ganando los romanos, ¿de quién deberían de ser? ¿De los patricios? ¿De los plebeyos? ¿O de los dos?
¿De quién debería de ser? O sea, después de lo que hemos escuchado hace un rato de las leyes, de las 12 tablas y la igualdad conseguida. Esas tierras nuevas que los romanos en las conquistas han obtenido, ¿de quién deberían de ser? ¿De los De plebeyos, patricios, de los plebeyos o de ambos? ¿Qué es lo justo? de ambos. De ambos, por supuesto, porque justamente se había conseguido esa igualdad. Pero lamentablemente los patricios se van a apoderar principalmente de las tierras ganadas, ¿no? Excluyendo o discriminando a los plebeyos. Entonces ahí otra vez se arma la bronca, ¿no? Los plebeyos se molestan otra vez, pero los patricios se cerraron y no querían compartir sus riquezas, y es por esa razón que se arman las guerras civiles, o lo que se conoce como la crisis de la República Romana. A ver, entonces si te preguntan, ¿cuál sería la causa por la que se inicia la crisis de la República Romana? Sería por el mal reparto de las tierras conseguidas tras las guerras púnicas, o sea, tras la expansión de Roma, ¿no? Entonces, la buena noticia, aunque fue una noticia a medias, buena a medias, fue que los famosos hermanos Graco llegaron a ser miembros de los llamados tribunos de la plebe. Profesor, ¿qué son los tribunos de la plebe? Los tribunos de la plebe son personajes que representan al pueblo, a los plebeyos, y que tenían el poder tenían el poder de defender a los pobres. Claro, en un momento no tenían ese poder, pero debido a estas luchas sociales que te conté hace un rato, llegaron a tener este poder. Gente plebeya que podían pedir reivindicación a su pueblo. ¿Quiénes llegaron a ser tribunos de la plebe? Los hermanos Graco, Tiberio y Cayo Graco. Chévere con ellos, porque ellos defendían a los pobres. Tiberio, por ejemplo, dio una ley, la famosa ley agraria, que consistía, te vas a acordar acá de un presidente famoso del Perú. Con esta ley agraria se le repartió tierras a los pobres, quitándoselas a los ricos. Muy bien, ahí me ha dicho la otra ley también. La ley frumentaria, muy bien. No sé si ustedes los demás saben en qué consiste la ley frumentaria. Bueno, la ley frumentaria consiste en que desde ahora el precio del trigo solamente va a poder venderse a precio de costo, ya no con ganancia. O sea, tienes que vender el trigo solo al precio de costo, sin ponerle margen de ganancia, para que sea más barato el pan y así haya más igualdad y el pueblo esté mejor. Eso fue la ley que dio Tiberio. Adivina qué le hicieron. Lo asesinaron por haber defendido al pueblo. Lo asesinaron. Lo buena noticia es que su hermano, 10 años más tarde, Cayo Graco, también fue tribuno de la plebe. Cuando quiso volver a reimplantar las mismas leyes, la agraria y la frumentaria, también, claro, como sabía que lo iban a asesinar, él se suicida en realidad. Entonces, desaparecidos los hermanos Graco y con sus intentos de reforma, los patricios, los ricos, harán fiesta. Pero la fiesta no duró mucho tiempo porque van a aparecer ahora las guerras ya en sí. Esta será la primera guerra civil. ¿Quién lo representa? Mario versus Sila. ¿Quiénes son esos? Mario representa al grupo de los plebeyos, mientras que Sila representa al grupo de los patricios. ¿Ya? Al grupo de los patricios. ¿Ya? En el examen de San Marcos, que le gusta a veces preguntar cosas más rebuscaditas, también se le conoce a los patricios como los optimates. Los optimates. ¿Ya? Pero más conocido en realidad como patricios. En esta primera guerra gana Sila. Mario pierde. Entonces, si gana Sila, ¿quién está en fiesta? Los patricios. Pero la fiesta no duró mucho, porque surgió esto, el famoso triunvirato, el primer triunvirato. Miren ustedes quiénes lo integraban, Craso, Pompeyo y Julio César. Profesor, ¿quiénes son esos? Ellos tres son personas que han decidido unir fuerzas para defender a quiénes, para defender a los plebeyos. Acá está, apoyan a los plebeyos. Ah, chévere, entonces si es para defender al pueblo, bacán. Pero el problema fue que Craso decidió retirarse del triunvirato. Uy, qué pena, solo quedan dos. Ahora, aquí hubo un traidor. ¿Quién fue el traidor? ¿Pompeyo o Julio César? Fue, seguro por ahí lo han leído, Pompeyo. ¿Por qué, profesor? Porque Pompeyo se une a los patricios.
Se une a los enemigos de los plebeyos. ¡Qué traidor! Se supone que el triunvirato nació para defender a los plebeyos, ¿cierto? Pero este traidor se une a los patricios. ¿Quién lo quiere matar a Pompeyo por semejante traición? Ya lo estás viendo seguramente. Ahí está. Julio César lo va a derrotar a Pompeyo, pero Pompeyo astutamente se había escapado hasta Egipto. Hasta Egipto, sí. Pero, pero Julio César lo derrota a Pompeyo y llega a Egipto también Julio César. ¿Quién era la reina de Egipto en ese entonces? Sé que lo sabes, Cleopatra. Julio César conocerá a Cleopatra cuando llegue a Egipto. Cleopatra lo va a seducir a Julio César. Julio César es muy inteligente, solamente aceptó quedarse una noche con ella. A la semana siguiente se vistió y se fue. ¿A dónde se fue Julio César? Le dijo a Cleopatra de que su pueblo Roma era más importante que una sucia egipcia como tú. O sea, más me importa mi pueblo que quedarme contigo. Cleopatra se sintió indignada. Efectivamente, Julio César regresa a Roma y su pueblo lo ama, lo aclama. Julio César defiende al pueblo, se proclama dictador. Esta palabra para muchos de ustedes puede sonar a una mala palabra, ¿no? Dictador, profesor, me trae recuerdos, Fujimori. Ya, pero en Roma la palabra dictadura es una palabra que es aceptada ¿en qué casos? En casos de extrema urgencia o de alguna emergencia. El término de dictadura era una magistratura también, una magistratura pero extraordinaria, que solamente se asumía por 6 meses en casos de emergencia. Entonces un poco puedes entender el caso de Fujimori, ¿no? Fujimori tuvo que hacer una dictadura, lamentablemente, para acabar con el terrorismo, porque yo no creo que en una democracia se haya podido acabar con el terrorismo, porque en una democracia se habría tenido que respetar los derechos humanos de Abimael, los derechos humanos del otro terruco, de la terruca. Entonces fue necesaria una dictadura que, claro, violó derechos humanos y mató gente inocente, no lo dudamos, obviamente, pero de alguna forma se logró el objetivo. Igual pasó con Simón Bolívar, que tuvo que volverse un dictador aquí en el Perú para votar a los españoles a su manera, porque pedirle permiso al Congreso, debatir cómo vas a hacer la batalla, Bolívar, pamplinas, Bolívar no le llega a la democracia. La dictadura es necesaria cuando hay que solucionar problemas urgentes. Eso lo inventan los romanos. Entonces, repito, Julio César se vuelve un dictador, pero profe, ¿hizo cosas malas o buenas si es dictador? Cosas buenas, pero ¿cómo puede ser cosas buenas si es un dictador? Le quitó tierras a los ricos, se las dio a los pobres. Entonces, la gente lo ama. Si Julio César está siendo tan bueno a favor de los plebeyos, ¿quiénes lo asesinaron un día a la salida del Senado? Los patricios. Los patricios lo asesinaron de 27 puñaladas a Julio César. Oh, Julio César, chao. Pompeyo también hace rato, chao. Ya no hay más triunvirato. ¿Quiénes hacen fiesta? Obviamente los patricios. Hemos eliminado a ese tonto Julio César que defendía al pueblo. Pero mientras los patricios hacían fiesta otra vez, les volvió a salir el tiro por la culata porque surge el segundo triunvirato. Aparecen nuevos 3 personajes que nuevamente asumen la causa de los plebeyos. Marco Antonio, Lépido y Octavio. Lamentablemente Lépido tuvo que retirarse porque no le gustó la zona de África que le tocó. Siempre pasa algo. Quedó Marco Antonio y Octavio. Marco Antonio, un hombre, pues, ¿no? Como lo ves ahí, un hombre de armas tomar, decidió gobernar la zona de Egipto, mientras que Octavio decidió gobernar la zona central de Roma, ¿no? Un poco de la zona de Francia, Italia, la zona de España, ¿no? La zona propiamente de Europa. Pregunta, si Marco Antonio llegó a Egipto, ¿a quién conocería? Ahora, a Cleopatra. Y Cleopatra, ajá, claro, Cleopatra decidió seducir a Marco Antonio. ¿A quién intentó seducir al inicio? A Julio César, pero Julio César, cabeza fría, ¿no? Solo estuvo una noche con ella y luego pensando dijo, me voy a Roma, mi pueblo me necesita. Ese era Julio César. Pero Marco Antonio no, cayó toditito rendido a sus brazos, se casó con ella y se olvidó de su obligación con el pueblo romano. ¿Quién quiere eliminar a Marco Antonio por haber traicionado la causa del pueblo romano? Ya lo estás mirando, Octavio. Octavio entonces le hace la guerra a Marco Antonio, lo que sería la tercera guerra civil. ¿Y aquí quién va a ganar? ¿Octavio o Marco Antonio? Aquí ganó Octavio.
Octavio, claro. Y justamente Octavio se va a convertir en el primer emperador de Roma, con el nombre de Augusto, ¿no? Entonces nace el Imperio Romano. Octavio se volvió Augusto. Antes de entrar aquí, quería contarte un detalle porque para que se acuerden cuando hablemos de los bárbaros la próxima semana. Míralo Octavio, jovencito, ¿no? A diferencia de los otros que ya pues están entrados en los 30 por ahí, pero Octavio no pasaba de 20 años. ¿Por qué? Octavio, ¿cuál era su máximo secreto? ¿Sabías que Octavio era el hijo adoptivo de Julio César? El hijo adoptivo de Julio César. Los romanos adoptaban, no tenían ningún problema en adoptar. Y entonces, como Octavio se enteró de la muerte de su papá, Julio César, Octavio decidió pedirle a Marco Antonio y a Lépido ser parte del triunvirato. Obviamente Marco Antonio y Lépido en un comienzo no querían, porque Marco Antonio y Lépido eran unas máquinas guerreras, habían sido unos cerebros extraordinarios de la guerra en la época de Julio César. Pero ahora viene este chiquillo de 20 añitos, que un estudiante de filosofía. En esa época, el hecho de que tú seas intelectual o estudioso era suficiente para declararte homosexual. Entonces, mientras más estudias, eres más amanerado. Mientras más ignorante, es porque te gustan las armas y eres más varón. Entonces, lo veían Octavio de esa manera, ¿no? Estudioso, intelectual, delgado, medio amaneradito, su carita, ¿no? Pero como era hijo adoptivo de Julio César, caballero, lo tuvieron que aceptar. Y al final, mira cómo Octavio, con sus tropas, terminó derrotando a Marco Antonio. Bien, ahora vamos con la última parte. Durante el Imperio Romano, ¿cuáles son los emperadores más importantes que deberías de estudiar para una posible pregunta? Ya, en primer lugar, podemos mencionar a Augusto. Este es el primero importante. Augusto, llamado inicialmente Octavio, de la dinastía Julio-Claudiana. ¿Por qué es importante, profesor? En primer lugar, porque con él se implanta lo que se llama, ojo que voy a decirlo en latín, la Pax, P-A-X, la Pax Augusta. En castellano, profesor, la paz de Augusto. Con él ya se acabaron las guerras civiles, con él habrá paz. Por fin, hace rato, profe, efectivamente. En este gobierno de Augusto nació Jesucristo también. Nació Jesucristo y eso es lo más destacable. Lamentablemente, después de Augusto todo se malogró, porque vino Tiberio, ¿no? Era terrible Tiberio, mejor ni te cuento lo que hacía con los niños que secuestraba en la tina templada. Luego los regresaba a su casa desnudos, pero para que no cuenten lo que hacía Tiberio con ellos, a sus papás, los prefería tirar del abismo. Mejor ni acordarse de este Tiberio. Menos mal que se fue y vino ¿quién? Calígula. Si han habido emperadores que son una desgracia, este ha sido Calígula. Se enamoró de su hermana, literalmente, y la embarazó. Luego, como no nacía el hijo y quería que nazca rápido, la mató a punta de patadas en el estómago para ver cómo se aborta. Estaba quedándose calvo, entonces un día obligó a que todos los romanos también sean calvos. Y hasta decidió nombrar a su caballo cónsul. Olvídate mejor de Calígula. Este Nerón también es otro, mandó incendiar Roma, le echó la culpa a los cristianos. Claudio literalmente era un baboso, paraba con la boca abierta todo el día botando baba. Bueno, no quiero entrar en detalles porque lo que quiero es que conozcan a los 4 o 5 emperadores más destacables. Uno es Augusto, el otro te lo puedo mencionar, estos ya son los últimos. Pero bueno, ya que estoy aquí, te puedo mencionar, antes de Constantino, este emperador, Adriano. Adriano. ¿Por qué es importante el emperador Adriano? Porque él va a firmar el llamado Edicto Perpetuo. Edicto Perpetuo. Me suena, profe. Bueno, si te suena, recordemos de qué trata. ¿Recuerdas cómo se llamaba la primera muestra de derecho escrito? Eso lo dije hace un rato. La primera muestra de derecho escrito fue la Ley de las 12 tablas. Ajá. Pero lo que faltaba era una especie de librito para poder resumir o reunir en un librito todas las leyes que Roma había creado. Y ese fue el Edicto Perpetuo, donde estamos viendo aquí la primera recopilación del derecho romano, donde se unen todas las leyes que antes se habían creado. Por eso es importante, Adriano, en el aspecto del derecho. Ahora, tenemos a Constantino. Constantino también es muy interesante porque él decidió declarar la tolerancia al cristianismo. La tolerancia al cristianismo se decretó con este documento, el Edicto de Milán. Profesor, pero usted dijo que los romanos perseguían a los cristianos. Sí,
desde Nerón. Luego va a seguir las persecuciones con Vespasiano y otros más, con Quito, ¿no? Que fue el que mandó incendiar Jerusalén, fue terrible. Pero cuando Constantino llega al poder, decide ponerle un alto a estas persecuciones. Por el contrario, prefirió tolerar el cristianismo. La pregunta, gran pregunta, es ¿por qué decidió eso si la moda era matar y perseguir cristianos, tirarlos al Coliseo con los leones y ver cómo se lo tragaban al pobre cristiano y bla, bla, bla? Lo que pasa es que Constantino se dio cuenta que para esta época, estamos hablando ya de la época final del imperio, ya Roma estaba en crisis debido a la invasión de los bárbaros que ya estaban entrando por las fronteras. Tema que lo veremos en otra clase, pero digamos que aquí ya los bárbaros estaban fastidiando. Entonces, Constantino, al darse cuenta de que el imperio se estaba quebrando en pedazos, no hubo más opción que pedir ayuda a los cristianos, que a los que eran perseguidos por los romanos, Constantino necesitaba de su apoyo para que paguen tributo, para que trabajen, ¿no? Para Roma. Entonces, ¿cómo voy a lograr convencer a un cristiano que ahora sea fiel a Roma si los romanos justamente eran los que perseguían cristianos? La astuta idea de Constantino fue declarar el cristianismo, o sea, tolerar a los cristianos y Constantino volverse el primer emperador cristiano. El primer emperador cristiano fue Constantino, donde ya no los vas a perseguir y vamos a institucionalizar la iglesia. O sea, fue Constantino quien creó la iglesia católica al institucionalizar el cristianismo. O sea, que sea parte del imperio el cristianismo. Ya no van a ser simples cristianos que van por acá, por allá, perseguidos. No, ahora son legales, como se dice. Y esto lo continuó finalmente Teodosio cuando decidió declarar el cristianismo como la religión oficial, ¿no? En el edicto de Tesalónica, ya ese es otro edicto. Aquí Teodosio lo importante es que ya la declara oficial y con esto ya se entiende por qué es que Roma acepta el cristianismo. Acuérdate, por ejemplo, que el mismo Constantino fue el que decidió que en la Biblia se elijan a 4 evangelios para que sean parte del Nuevo Testamento. Ustedes saben que hubo 12 apóstoles, hay 12 evangelios, pero los que no fueron elegidos por Constantino se les considera evangelios apócrifos. Bueno, si ustedes saben un poquito sobre la Biblia, saben que los 4 evangelistas elegidos fueron Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esto lo decidió Constantino en el famoso edicto de Nicea, por allá por el año 325. ¿Sí? Bueno, chicos, Teodosio fue el último emperador romano. En la próxima, cuando hablemos de la Edad Media, también vamos a hablar de que Teodosio fue el que decidió dividir el imperio romano en 2 imperios romanos, el imperio romano de Occidente y el imperio romano de Oriente. Pregunta para ustedes. ¿Cuál de los 2 imperios fue destruido al final por los bárbaros? ¿El de Occidente o el de Oriente? ¿Qué creen ustedes? A ver, por acá me dicen. Claro, el de Occidente con su capital Roma, porque el imperio romano de Oriente que sobrevivió se le va a llamar imperio bizantino, pero ese imperio ya toca hablarlo en la Edad Media. ¿Ok? Bueno, entonces, nada, hemos repasado el imperio, la historia de Roma. Las preguntas de estos se las voy a mandar, como siempre, al WhatsApp. No sé si hay alumnos que recién... Profesor, tengo la pregunta de lo de tetrarquía, que viene en este simulacro de este año, 2020. ¿La puedes compartir, por favor? ¿Lo tienes en tu pantalla? Dice, la enorme extensión del Imperio Romano fue siempre una dificultad para asegurar otra vez. La enorme Ujú. extensión del Imperio Romano fue siempre una dificultad para asegurar su adecuado gobierno y control. Para conjurar tan obstáculo, los emperadores ensayaron diversas soluciones. Una de ellas fue la tetrarquía, que Ujú. consistía y ahí te dan las claves, el A ver, nombramiento ¿cuál es? de 4 cónsules senatoriales con autoridad política autónoma sobre las fronteras imperiales, un consejo de censores o esa es la B, un consejo de censores o tetrarcas encargado de vigilar el gobierno y el orden interno del imperio. C, la conformación de 2 imperios separados con capitales independientes, Roma y Constantinopla. Y D, la Ujú. división del imperio en 4 partes, gobernada cada uno por un magistrado al que se dio el título de César.
Ajá, muy bien. Ya. Primero te voy a contar un poco sobre la tetrarquía, ya que ustedes estaban insistiéndome en esa pregunta, y menos mal que me hiciste acordar, ya me iba a olvidar. La tetrarquía ocurre durante el Bajo Imperio Romano, es decir, en la parte ya final. Recordemos otra vez lo que dije. Ya a partir del siglo IV, Roma estaba pasando y atravesando por algunas invasiones. En estas destaca la invasión de los bárbaros. Entonces, como había cada rato golpe, golpe y desorden, había una anarquía terrible, no hubo más opción que crear una tetrarquía. La tetrarquía consistía en que el Imperio Romano sea dividido en 4 gobernantes, 2 emperadores en la parte de Occidente y 2 más en la parte de Oriente. ¿Ya? Entonces, en total 4. Claro, el detalle es que si uno de estos emperadores es sacado por golpe o muere por algún problema, ya no necesitamos estar matándonos para elegir al sucesor, porque ya hay sucesor. ¿Quién es el sucesor? El que está ahí, porque son 2, pues, ¿no? Es como tener un emperador y un viceemperador, solamente que se les llamaba césares. Césares porque era la palabra que se usó para designar a los emperadores. Interesante porque se usó la palabra de Julio César para designar el poder de los emperadores. Incluso la palabra César se le va a quitar el término C y cuando quede zar lo van a emplear para los reyes de Rusia, ¿no? Los zares rusos. Ya, pero entonces sí, se les llamaba Césares y claro, la clave con eso sería la D, porque está refiriéndose a los 4 emperadores que tenían como objetivo de que si uno caía, inmediatamente el otro subía. En el caso de Oriente también, si uno caía, ya no había necesidad de estar haciendo Claro. guerras para elegir al sucesor, ya teníamos al reemplazo de inmediato. Esa era la forma que se implantó en la última parte porque era una época terrible donde ya la anarquía estaba cada día más fuerte, ¿no? Y luego ya vinieron los últimos, que fue Constantino y Teodosio. Ya con ellos ya se pone fin, y Teodosio fue el que al final divide todo en 2, ¿no? En 2 Oriente partes, y Occidente Occidente. y Oriente. Ok. Bueno, Muchas chicos, entonces gracias. un poquito de nada, un poquito de estas imágenes finales, los dioses que les voy a compartir, ahí están los coliseos, los anfiteatros, miren qué maravilla, ¿no? Es más, ¿tú sabes cuánta gente podía albergar un coliseo romano? Albergaba más gente que el Estadio Nacional, incluso más que el Maracaná, que es el estadio de fútbol más grande de Brasil, ¿no? El Estadio Nacional alberga hasta 50.000 personas, aficionados. Estos coliseos albergaban hasta 200.000 personas. Este es el teatro, todo esto subías y tú escuchabas aquí las obras, ¿no? Y como era cerrado, no necesitabas micrófono porque no existía, todo era acústico, las paredes estaban exactamente hechas para que la voz, de manera acústica, con el eco, se pueda escuchar. En fin, maravillas de Roma. Entonces, si algún alumno nuevo, por acá como siempre hay nuevos que recién escuchan una clase, quieren que les comparta las PPTs, aquí dejo mi WhatsApp como siempre para compartir lo de esta semana. ¿Ya? Entonces, muchachos, sería todo por hoy. Justo ya van a ser las 8. Sí, ya está lista la práctica. Se las voy a mandar también al WhatsApp para que... La de los incas ya lo hemos hecho aquí en clase, algunas preguntas, pero la de Roma sí se las voy a mandar enteritas. ¿Sí? Bien, chicos, espero entonces que hayan aprendido algo de Roma, de los incas, como siempre repasen otra vez en casa y lean más de lo que yo les puedo dar, ¿sí? Sin más, me despido y a la próxima semana haremos la historia de Pizarro, la conquista española y la Edad Media también ya vamos a iniciar, ¿sí? Bueno, nada, me despido y nos vemos la próxima. Cuídense. Chao.